Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al Congreso. El tema que vamos a abordar el día de hoy es la importancia de la farmacovigilancia en la seguridad del paciente. Antes de iniciar con el grosor de la presentación, es importante que veamos un poquito los antecedentes sobre farmacovigilancia. Si bien la farmacovigilancia no es un tema nuevo, sí ha recobrado importancia en las últimas 5 décadas. Y esto se debe por todos los acontecimientos trágicos que han ocurrido a lo largo de la historia. Uno de ellos es con la talidomida en 1957 a 1963, que era un medicamento que se utilizaba para mejorar las náuseas en las mujeres embarazadas. Esto produjo que 10.000 niños alrededor del mundo nacieran con malformaciones congénitas. Estos eventos, sumado a que ya en el año 60, 1970, se conocían un poco las estadísticas acerca de las reacciones adversas, como por ejemplo que 1 de cada 20 pacientes era atendido o manejado en urgencias por una reacción adversa a un medicamento. Y también posteriormente empezaron a obtener costos de lo que esto implicaba para el sistema de salud. Por tal razón, en 1968 la OMS lanza el Programa Internacional de Monitoreo de Medicamentos, pero es 10 años después, en 1978, que junto a un convenio con Suecia, crean el Centro de Monitoreo de Uppsala. Este centro recoge todos los reportes de reacciones adversas alrededor del mundo. Actualmente hay 150 países que mandan información de las reacciones adversas por medicamentos. El personal de salud es el que manda esta información a los sistemas de salud de cada país. En el 2017, la OMS elabora el documento Medicamentos sin Daño, Desafío Mundial de Seguridad del Paciente. Estos documentos contienen las directrices para minimizar los riesgos sobre el uso de medicamentos. Este documento se elaboró junto con el Centro de Monitoreo de Uppsala. Cabe mencionar, y es importante hacerlo, que actualmente la farmacovigilancia forma parte de los criterios para una acreditación de hospitales. En algunos países es inclusive obligatorio realizar farmacovigilancia. ¿Qué pasa en Honduras? En Honduras tenemos la página del AXA que puede ingresar tanto el personal de salud como los pacientes para documentar las reacciones adversas que tienen por medicamentos. Generalmente lo que se reporta con frecuencia son las vacunas, pero se puede reportar cualquier medicamento. ¿Cómo se define la farmacovigilancia? La farmacovigilancia es la disciplina que trata de la recolección, seguimiento, investigación, valoración y evaluación de la información procedente de los profesionales de la salud y de los pacientes sobre reacciones adversas a los medicamentos, productos biológicos, plantas medicinales y plantas tradicionales, medicinas tradicionales. ¿Con qué objetivo? Para identificar nuevos datos sobre riesgos y prevenir daños en el paciente. Nosotros tenemos el conocimiento que para que un medicamento salga al mercado y sea aprobado necesita estudios de precomercialización para determinar la eficacia del producto. Pero es hasta después que sale, en la postcomercialización, que con la cantidad de personas en la que se utiliza el medicamento, nosotros podemos tener datos más enriquecedores acerca de las reacciones que tengan las personas con los medicamentos. ¿Qué es la farmacovigilancia hospitalaria? Es el conjunto de procedimientos integrados en las funciones propias del hospital, que van a estar destinados para detectar, registrar, notificar y evaluar las reacciones adversas que se presentan en los pacientes asistidos en el hospital, tanto a nivel hospitalario de internamiento como ambulatorio. ¿Con qué objetivo? Para que esto nos permita a nosotros medir riesgos o valorar riesgos y hacer acciones de prevención, y eso nos ayuda mucho a la seguridad del paciente.
como les mencionaba antes, el hecho de que nosotros tengamos ya medicamentos, inclusive existen por años, sin embargo, actualmente hay un montón de productos, hay un bombardeo de productos nuevos de medicamentos que aunque tengan estos componentes que nosotros ya conocemos, el hecho de que sean productos nuevos no significa que no puedan tener alguna reacción en los pacientes. Y eso nosotros lo vemos en la práctica. ¿A qué se le llama reacciones adversas por medicamentos? Las reacciones adversas por medicamentos también es conocida como patología farmacológica. ¿Por qué? Porque puede llegar a alterar mucho la funcionalidad del paciente, inclusive su calidad de vida. Y en algunos casos, que no esperamos llegar a esos, cuando damos un medicamento puede ser letal, provocar la muerte del paciente o que el usuario o paciente necesite una hospitalización. La reacción adversa por medicamento es toda aquella respuesta nociva, no deseada y no intencionada. Eso es importante mencionar. Que se produce tras la administración de un fármaco. La dosis utilizadas habitualmente en especie humana para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad. Pero no solo abarca a esta dosis que nosotros utilizamos según la ficha técnica del medicamento. También las reacciones que se derivan cuando el paciente tiene una dependencia, cuando está haciendo un abuso del medicamento o cuando lo hace de manera incorrecta. Vamos a ver un poquito de epidemiología para conocer cómo está la situación de reacciones adversas en los estudios que se han realizado. Diversos estudios han concluido que esto es bastante alto. El 41% de los pacientes que se manejan a nivel ambulatorio y el 46% de los hospitalizados sufrieron en algún momento de su tratamiento alguna RAM. Son porcentajes bastante altos. En Estados Unidos, la RAM constituye la cuarta a sexta causa de muerte. Representan más del 10% de las causas de ingresos y del 15 al 20% del presupuesto de los hospitales, porque los pacientes van a requerir más consultas, otros tratamientos para paliar la reacción adversa. En algunas ocasiones tienen que ser hospitalizados, en ocasiones terminan en cuidados intensivos. Entonces los costos en el nivel de salud incrementan. Se ha demostrado que 100,000 personas a nivel del continente americano mueren cada año a causa de una RAM. ¿Qué ocurre en Latinoamérica? Lastimosamente no hay tantos estudios sobre las reacciones adversas por medicamento. Uno de los estudios grandes que se realizó fue en 4 países, fue México, Colombia, Perú y Brasil. En estos países se determinaron, de acuerdo al estudio realizado, una prevalencia de RAM de 5.2%. ¿Cuál es el problema con estos datos epidemiológicos? Que hay mucho infrainformación o infranotificación de las reacciones adversas. La OMS inclusive dice que en lugares donde hay centros de farmacovigilancia puede llegar hasta un 90% la falta de notificación de reacciones adversas. Y en los países que han logrado un reporte de notificaciones adversas de 200 por cada millón de habitantes, mencionan los estudios que solo el 10% de sus médicos o de personal de salud hace la notificación de la reacción adversa. La notificación de una reacción adversa no solamente es el médico que la realiza, también es parte de las funciones del farmacéutico, ¿verdad? Notificar cuando hay una reacción adversa. Inclusive se involucra personal de enfermería. ¿Qué ocurre con los psicotrópicos? Bueno, los psicotrópicos se consideran el cuarto grupo de medicamentos más comercializados alrededor del mundo. Y igual que otras áreas de la medicina, la respuesta de los pacientes va a variar muchísimo. Y eso lo vemos en la práctica. Hay pacientes que tienen buena respuesta a un medicamento, otros que a dosis chiquita responden, otros que dan una cantidad exagerada de dosis. Entonces, esta variabilidad de respuesta también se ve con los psicotrópicos. No hay muchos estudios a nivel de Latinoamérica sobre reacciones adversas de medicamentos,
y todos ellos varían en sus resultados de prevalencia de reacciones adversas. Algunos no encuentran datos tan altos y otros sí, bastante, como lo que les voy a mostrar ahorita. En algunos estudios se ha encontrado reacciones adversas antidepresivos desde un 15% y en algunos centros de estudio hasta 96%. Las RAM pueden ser leves. Con los antidepresivos nosotros generalmente tenemos que los pacientes presentan dolor de cabeza, náuseas, ardor de estómago. Algunos al inicio les puede dar insomnio, a veces uno dice que tienen somnolencia. Y esto uno lo espera con los antidepresivos al inicio del tratamiento. Esas reacciones también se reportan, ¿verdad? Porque eso nos va a dar una casuística posteriormente. Con relación a los antipsicóticos, generalmente estas en unidades de salud mental se utilizan en un 80% según los estudios realizados y podemos encontrar hasta un 60% de reacciones adversas. Este es el grupo de medicamentos que más reacciones adversas presentan en los estudios revisados. Lo más frecuente que se encuentran en esta población son el parkinsonismo, hay temblorcitos leves en algunas ocasiones, la acaticia, y cuando se utilizan de forma intramuscular se encuentra hasta un 63% de distonías, bastante alto. En cuanto a los estabilizadores del ánimo, las estadísticas oscilan de 7.7% al 15.4%. Las reacciones adversas que se han reportado con mayor frecuencia en este grupo de medicamentos es la sensación de confusión o como pesadez en la cabeza. A veces los pacientes dicen que les cuesta como memorizar. También se describen problemas de sueño con algunos medicamentos, temblor, náuseas, la epigastralgia, que son los efectos más frecuentes de los estabilizadores del ánimo. ¿Qué factores predisponen para una RAM? Existe una variedad de factores predisponentes. Aquí coloqué en la presentación los más frecuentes, ¿verdad? Y el más frecuente de ellos es la prescripción médica inadecuada, ya que está involucrado desde la persona que elabora la receta hasta la persona encargada de recibirla y de dispensar el medicamento. En esa cadena pueden existir múltiples errores y eso puede llegar a provocar lesiones letales o graves en los pacientes. Por eso es la importancia de identificar cuáles son los errores de prescripción médica que cada centro pueda tener con mayor frecuencia para poder realizar los programas de mitigación de riesgo. La prescripción médica inadecuada, según estudios de Delgado y Sánchez en el 2005, reporta que con la prescripción manual se detectaron 8.5% de errores y con la prescripción electrónica 4.4%. Se reduce casi a la mitad, la frecuencia de errores. ¿Sí? Eso puede ser por la letra. Los médicos tenemos fama de letra fea, inclusive cuando yo escribo una receta y después la quiero revisar, quiero saber qué lo escribí aquí. Entonces muchas veces esa letra no se nos entiende. Y en algunas personas dicen que no es médico si no tiene fea letra. Entonces, esta ilegibilidad en la letra también puede ocasionar que nosotros o la persona que dispensa el medicamento puede equivocarse en dar un medicamento. Imagínense prescribirle una Paxil a un paciente, por ejemplo, y que le dé una Flavix, un ejemplo. Pueden haber otros errores de medicamentos. En España, los errores más frecuentes que se encontraron en la prescripción médica fueron la dosificación incorrecta, duración incorrecta del medicamento y volumen o vehículo inadecuados. ¿Okay? Ahí vemos los porcentajes. La más frecuente fue que se daba dosificaciones incorrectas de medicamento. Otros errores de prescripción. No encontré estudios en Latinoamérica o en Honduras, perdón, en Centroamérica, para ver cómo estábamos con los errores de prescripción médica. Yo puedo hablar por el hospital, que a veces andan preguntando, ¿y aquí qué dice? La ventaja es que nosotros en el hospital tenemos en el sistema, entonces eso nos facilita mucho ya identificar el medicamento. Pero sí, a veces se escribe mal el medicamento, o a veces los números de los médicos no se entienden, entonces no se sabe si tiene que darle una tableta o 2 tabletas.
Y una tableta puede hacer mucha diferencia en una respuesta o en la presentación de una reacción adversa por medicamento, por ejemplo, un antipsicótico que le dé clozapina una y no entiendan y le pongan dos clozapina de un solo. Entonces, esos errores de fonética y ortografía sí implican un riesgo para la salud de los pacientes y sí es importante que se hagan acciones para mejorar eso. Como vemos en los estudios, el hecho de tener una prescripción electrónica reduce bastante la posibilidad de una prescripción médica inadecuada. Las prescripciones off-label, que es una práctica muy frecuente en todas las áreas de la medicina. Sin embargo, estas prescripciones, según los estudios, se dan mucho más frecuente en el área de oncología y en el área de psiquiatría. No significa que están prohibidas, no lo es. Sin embargo, sí se espera que sean bajo indicaciones con evidencia científica. ¿Por qué los médicos tienen que recurrir a estas prescripciones off-label? Bueno, porque muchas veces hay lagunas en cuanto a la terapéutica. Hay médicos que han agotado lo que dicen los algoritmos y se tienen que salir fuera de estos algoritmos con otros medicamentos que por su mecanismo de acción pueden ayudar a mejorar algunos síntomas. Los estudios de investigación pueden ir más rápido de lo de la aceptación de las nuevas indicaciones por las compañías y empresas encargadas de actualizar estas indicaciones médicas. Y en algunos casos, pues se pierde el interés porque tal vez son medicamentos que ya tienen mucho tiempo, no generan un margen comercial muy grande, entonces ya dejan de ser como de interés y no se actualizan las indicaciones médicas. En relación a la seguridad del paciente, ¿qué problema dan las prescripciones off-label? Como recuerdan, la definición de farmacovigilancia, reacciones adversas son las que se presentan cuando nosotros damos dosis relacionadas a la ficha técnica de medicamento, pero sí está muy relacionada siempre con la farmacovigilancia. Las prescripciones off-label representan el 21% de las prescripciones que realiza el médico. Esto es un dato general. El 80% de las prescripciones, y esto es un porcentaje bastante alto y preocupante, carecen de evidencia científica. Y esto es lo que pone en riesgo tanto la seguridad del paciente como por un procedimiento legal médico, ¿verdad? Cuando se da un medicamento sin que tenga el suficiente sustento científico. ¿Cuánto incrementa la probabilidad de una reacción adversa? Bastante. Hasta un 54% incrementa las probabilidades de reacciones adversas. Recalco que no es que son ilegales, ¿verdad? Sí se utilizan, pero lo que se busca es que los profesionales, por ejemplo, en un centro hospitalario, prescriban off-label, pero que tengan un sustento científico, que hayan evidencias e investigaciones que el medicamento se puede utilizar en otras condiciones diferentes a las fichas técnicas. La polimedicación. ¿Cómo se define la polimedicación? Es cuando una persona utiliza de 5 a más medicamentos por un periodo de 6 meses, independientemente de lo que quiera. Si toma multivitaminas, productos herbolarios, productos naturales, tienen que ser 5 medicamentos. Entonces a eso se le define como polimedicación. A mayor cantidad de medicamentos, las interacciones farmacológicas se incrementan, aunque sean medicamentos naturales, pueden haber interacciones, y esto nos incrementa la posibilidad de una reacción adversa con el usuario, con el paciente. Por eso es importante al momento de la historia clínica identificar cuáles son todos esos medicamentos que la persona está tomando. El uso de 6 o más fármacos es un predictor de mortalidad independiente. El 24% de la población se encuentra polimedicada. Tenemos la costumbre de automedicarnos, es decir, nos automedicamos varios medicamentos, caemos en la polimedicación también. Un 40% de los pacientes entre 75 y 84 años tiene más de 10 fármacos prescritos, y es por eso que en esta población es donde se pueden presentar mayor probabilidad de reacciones adversas por medicamentos. El género, el sexo femenino, se asocia con mayor riesgo de reacción adversa, de 1.5 a 1.7 veces superior al género masculino.
¿Por qué se debe esto? Bueno, porque las mujeres reciben dosis más altas de medicamentos en términos de miligramos kilo, porque no estamos prescribiendo, generalmente no se prescribe de acuerdo al peso en poblaciones adultas. Entonces, se da indistintamente en hombres y mujeres de la misma edad la misma dosis de medicamentos. Las mujeres tienen una tasa de filtración glomerular 10% inferior a que los hombres. Y también las enzimas hepáticas se comportan diferente en las mujeres que los varones. Las mujeres tienen una actividad de las enzimas hepáticas que se muestra aquí en la presentación disminuida y otras que están intensificadas. Entonces esto nos va a dar una variación en la respuesta, en el metabolismo del medicamento y consecuentemente en la respuesta. La raza, algunos de los factores genéticos que se cree que afectan la respuesta de los fármacos, es con el genotipo de citocromo P450, sobre todo con el CYP2C19 y la 2D6, que están distribuidos de distinta forma en los diferentes grupos genéticos. Algunos estudios genéticos muestran que hay distintos países, va a variar mucho el metabolismo de los medicamentos. Por ejemplo, los árabes son 20% ultra rápidos, metabolizadores ultra rápidos. El 20% de los pobladores del Oriente también y el 5% de la población de Europa. ¿En qué nos va a afectar esta variación y este polimorfismo? Bueno, en que hay personas que van a tener toxicidad con dosis chiquitita y hay pacientes que no van a tener respuesta con medicamentos, por más dosis que nosotros le demos de medicamentos. ¿Bien? A eso se refiere esta variación en las enzimas hepáticas que se da de origen genético. Son interesantes estos estudios sobre la relación de la raza y la respuesta a medicamentos. Falta de aplicación y cumplimiento de los sistemas de farmacovigilancia. ¿Por qué se da esta falta de aplicación y cumplimiento? Bueno, primero porque puede ser percibida como un lujo que solo los países desarrollados pueden darse, porque requiere de recursos y de alguna inversión para hacer seguimientos de farmacovigilancia. Ya vamos a ver que no es así, podemos hacer farmacovigilancia económica. El personal de salud no conoce ni se encuentra preparado para desarrollar actividades de farmacovigilancia. ¿Okay? Yo las conocí el año antepasado. Ya tuve mi primer acercamiento con el tema y pues eso nos ha llevado a hacer dentro de la institución, que posiblemente voy a compartir algunos datos, de realizar algún sistema de farmacovigilancia acorde a nuestras posibilidades. Asume que los medicamentos utilizados a nivel mundial son seguros y no se requiere una reevaluación de dicha seguridad, lo que les mencionaba anteriormente. Como el producto ya salió, ya fue aprobado por las organizaciones correspondientes, la FDA, entonces creemos que el medicamento ya es seguro utilizar. Y no siempre es así. Como les decía anteriormente, la postcomercialización nos puede, la postcomercialización nos ayuda a ver toda esta variación de reacciones adversas porque tenemos una cantidad grande de pacientes. Ay, se me acabó esto. No se piensa que los problemas que presenta el paciente o fallo terapéutico puedan ser consecuencia del uso de los medicamentos. ¿Okay? Pueden pensar el médico que se debe a su propio problema de salud o que tiene otro problema médico agregado. No ven un resultado tangible de reportar las reacciones adversas porque consideran que no impacta en la práctica clínica cotidiana o crean el mito de que reportar una reacción adversa pueda representar una mala praxis. ¿Cómo se clasifican las RAMS? Las RAMS se clasifican de acuerdo a Ramsey Thompson, que es la clasificación más aceptada. Las de tipo A, que son las más frecuentes, son las que están relacionadas a la dosis de medicamento y que van a tener mucha morbilidad, pero poca mortalidad. Y son dosis dependientes y previsibles. ¿Cómo se clasifica? Toxicidad, efecto colateral y efecto secundario. La toxicidad está relacionada con la acción terapéutica primaria del medicamento, el efecto colateral, la acción primaria en un sitio distinto de blanco de primario de acción y el efecto secundario producido por un efecto farmacológico diferente a la acción primaria del medicamento. Aquí tenemos la toxicidad por litio,
el síndrome metabólico secundario a los antipsicóticos y los efectos secundarios que nosotros vemos con frecuencia, náuseas, vómitos, síntomas gastrointestinales. Las tipo B, que estas no son previsibles, no están relacionadas a la dosis y sí pueden llegar a tener letalidad en el paciente. Estas se clasifican en intolerancia, que es originada por la presencia de un umbral bajo. Tenemos pacientes que se le puede dar un cuartito de dosis de una pastilla y duerme como 4 días y queda uno, y qué sensible este paciente. Reacción por la idiosincrasia propia, reacciones que no se pueden explicar en términos de la farmacología conocida del medicamento. Tenemos algunos antidepresivos que ocasionan congestión nasal, algunos medicamentos que dicen los pacientes que les dan congestión nasal, alergia causada por reacciones de origen inmunológico. Las tipo C, relacionadas con el uso prolongado de un fármaco. Las tipo D, producidas por efectos nocivos que pueden empezar desde un inicio, pero se manifiestan a largo plazo, por ejemplo, las disgenesias tardías. Las tipo E, asociadas con la suspensión del medicamento, son estos pacientes que producen síndrome de abstinencia a su retirada. Se pueden clasificar de acuerdo a su gravedad. Se establecen 4 categorías: las letales, graves, moderadas y leves. Cada una se va a diferenciar de acuerdo a lo que va a producir en el paciente. Letales, a las que nosotros vimos; las graves, que requieren hospitalización; las moderadas, que interfieren en las actividades y en algunos casos pueden requerir hospitalización, provocan ausencias laborales, pero no amenazan directamente la vida del paciente; y las leves, que son las que con más frecuente nos topamos, que son síntomas tolerados, no necesitan un antídoto, pueden durar de corta duración y que no interfieren sustancialmente en la vida normal del paciente y no requieren una hospitalización. Podemos hacer una clasificación de acuerdo a la causalidad. Aquí se utiliza el algoritmo de Naranjo y esto nos da una causalidad definida, probable, posible o dudosa, o no podemos establecer una relación de la reacción adversa con el medicamento. ¿Cómo podemos detectar una RAN? Por detección subjetiva, que es cuando el paciente se queja, pero también podemos hacerlo de manera objetiva a través de la observación directa del paciente, por ejemplo, que lo miremos vomitando cuando damos un medicamento, o vemos una distonía cuando se le da un antipsicótico intramuscular. Hay hallazgos anormales en el examen físico, en el examen de laboratorio o con un procedimiento diagnóstico. Podemos nosotros realizar 2 tipos de farmacovigilancia, la pasiva y la activa. La pasiva tiene la ventaja de ser económica, que nosotros podemos mantener como un comportamiento, una conducta de reporte y de vigilancia, una cultura de farmacovigilancia. Nos puede detectar las reacciones tipo A. La desventaja que tiene es que se da mucho en la infranotificación, que no nos puede dar estadísticas tan seguras, y que no nos detecta todos los tipos de reacciones. Este es el tipo de farmacovigilancia que nosotros hemos implementado de acuerdo a nuestras posibilidades. Entonces, se hace una base de datos, y su principal utilidad es que nos va a dar todas estas alertas sobre reacciones adversas que el paciente presenta. Voy a ir un poquito más rápido porque se me va el tiempo. La computadora se me acaba un poquito. La farmacovigilancia activa es cuando nosotros buscamos la información. O sea, nosotros vamos a establecer como un estudio metodológico para ir a buscar todas las reacciones adversas que han ocurrido en un periodo determinado. Y le aplicamos todas las valoraciones que queremos hacer. Por ejemplo, el tipo, si queremos ver la relación, si realmente hay relación con la reacción adversa y el medicamento. Un poquito de la experiencia en el hospital. En el hospital se ha reportado 0.40% de reacciones adversas. Hay una infranotificación de información, ¿okay? Que eso es lo que nosotros esperamos con este tipo de notificaciones. Y también hemos visto en relación a los estudios también comparados que las mujeres son las más propensas a tener reacciones adversas. Las poblaciones más vulnerables son los de 19 a 40 años, porque en esta población se dan medicamentos a dosis completa, no se hace a veces titulación, o se inician con dosis medicamentos altos.
Los fármacos que dan más reacciones adversas son los antipsicóticos, al igual que los estudios, y las reacciones adversas más frecuentes son las neurológicas, con cefalea, mareos, y el tipo de reacciones adversas más frecuentes, al igual que en los estudios, son las de tipo A. Algunos casos que tuvimos delicaditos el año pasado fue cataratas en un usuario de 28 años de edad con tratamiento de sertralina-lanzatina, una hiponatremia severa en un usuario de 68 años con el uso de sertralina que terminó hospitalizada en Guzmán, y un golpe de calor en un usuario de 52 años con uso de clozapina. ¿Okay? Entonces, la importancia de la farmacovigilancia, voy a finalizar con esto, tiene utilidad inmediata. Aplicando los resultados obtenidos en una serie de casos, pueden alcanzarse acciones con un impacto en la seguridad del paciente y para prevención de riesgos asociados a medicamentos. Muchísimas gracias.